Bien, y lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir con mucho gusto al economista Pablo Rosselli, que es socio director de Exante. Pablo, bienvenido. Primera vez además en el programa. Sí, primera vez. Muchas gracias, Tatiana, y un placer estar contigo este rato. Bueno, Pablo, un economista muy reconocido en nuestro país, y Exante, la empresa que lidera junto con otros excelentes profesionales también que han pasado por el programa también, está cumpliendo 5 años este año. Es verdad, estamos cumpliendo 5 años, 5 años que han estado marcados por una actividad muy importante, con un crecimiento también de Exante que nos tiene muy contentos. En Exante hoy somos 30 profesionales, me acompañan 3 socias, Florencia Carriquiri, Tamara Yandi y Priscila Peluso. Y la verdad que trabajamos con una cantidad muy importante de clientes. ¿De qué se encarga, por ejemplo, Exante? Y mira, tenemos 2 líneas de negocios. Por un lado tenemos una línea de asesoramiento económico. Ahí trabajamos con unas 150 empresas de todos los sectores del Uruguay con distintos alcances de servicios de asesoramiento, aplicando el conocimiento que tenemos una buena parte del equipo de Exante, que venimos del palo de la economía. Y tenemos una segunda unidad de negocios que es de finanzas corporativas. Allí trabajamos en evaluación de empresas, en definir la estrategia de financiamiento de las empresas, en implementar esas estrategias de financiamientos y le dedicamos mucho tiempo también a las fusiones y adquisiciones. ¿La demanda de estos servicios cómo viene por parte de las empresas? Por suerte para nosotros es una demanda que no para de crecer. Como todos hay algunas oscilaciones. Los ciclos de Money, por ejemplo, de fusiones y adquisiciones. De fusiones y adquisiciones recogen un poco lo que ocurre en los contextos globales, ¿no? Por ejemplo, cuando subió la inflación en el mundo en el año 2022, las tasas de interés en el mundo tuvieron que subir. Cuando suben las tasas de interés, la actividad de compra-venta de empresas se resiente. Algo de eso percibimos en Uruguay, pero desde mediados del 2023 para acá, la verdad es que estamos involucrados en varios procesos de compra o venta de empresas, asesorando a veces al comprador, asesorando a veces al vendedor y la verdad que con bastante dinamismo. Bien, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Me acuerdo, le comentaba fuera de cámaras, me acuerdo ya 5 años ya, me acuerdo de aquel tuit que había leído de Pablo anunciando, bueno, digamos, su... Que nos dábamos el salto de salir a armar nuestra propia firma, por suerte nos salió muy bien. Porque bueno, es muy valioso, porque Pablo, ¿cuántos años en lo que es la industria corporativa como economista? Y bueno, ya llevo 36 años creo, ya paré de contar. Bueno, ya no hay contador allí. Pero bueno, dar el salto para emprender, para tener su propia consultora y demás, es muy valioso, así que felicitaciones. Pablo, bueno, y a propósito de lo que hace también a una de las tareas que tú lideras, es de lo que hace de alguna forma brindar perspectivas y pronósticos al sector empresarial, ¿no? De la marcha de la economía, ¿no? ¿Y en qué momento estamos? Bueno, a ver, podemos separar la respuesta a la pregunta mirando un poco afuera a Uruguay, mirando al mundo, mirando un poquito a la región y después mirando a Uruguay. Perfecto. El contexto global se ha vuelto muy adverso. Veníamos ya con un contexto global que estaba caracterizado por tasas de interés relativamente altas, fortalecimiento del dólar, bajo crecimiento de la economía mundial, sobre todo bajo crecimiento en China. Todo eso confluye para configurar un escenario de precios de las materias primas relativamente débiles. El triunfo de Trump y las primeras medidas que ha tomado Trump y cómo se posiciona Trump en su segunda administración no han hecho más que acentuar esos factores adversos del contexto global. No me voy a detener, pero es un hecho la cantidad de medidas arancelarias que ha anunciado, ha dado marcha atrás, las ha vuelto a poner. Ese enfoque de utilizar los aranceles para promover otro tipo de objetivos. La industria local. El uso de Trump, de los aranceles por parte de Trump tiene un objetivo de promoción de la industria local, que es una muy mala idea. Los economistas sabemos que eso es una muy mala idea. Los economistas discutimos de muchas cosas, pero no discutimos de eso. Pero además el uso de aranceles por parte de la administración Trump
persigue otros objetivos de su agenda bastante difusos y además de los efectos nocivos que tiene para el comercio mundial y para la economía mundial, subir los aranceles y las represalias que va a haber, estamos observando un aumento muy grande de la incertidumbre. Entonces, cuando uno mira el contexto global, Uruguay tiene que, desde Uruguay tenemos que contemplar que estamos con un contexto global negativo, que propende a un dólar fuerte, que propende a tasas de interés altas, que va a afectar el comercio, que propende a precios de materias primas debilitados, con algunas excepciones importantes por factores de oferta. Estamos viendo aumentos de los precios de la carne en el mundo porque hay poco ganado, pero eso bueno, puede durar un año, puede durar dos, pero en general un contexto global negativo. Luego en la región, cosas distintas, ¿no? Tuvimos en 2023, Uruguay sufrió mucho en 2023, lo barato que estaba Argentina. Ahora en Argentina hay un proceso de estabilización que está bastante exitoso y que viene de la mano un gran encarecimiento de Argentina. Eso está cambiando para mejor los precios relativos que tenemos con Argentina y probablemente tengamos un periodo de 12 meses al menos de precios relativos favorables con Argentina. Tenemos muchas incertidumbres de mediano plazo con Argentina. Y probablemente Argentina va a crecer un poco, más o un poco, pero bien, después de muchos años sin crecimiento. Del lado de Brasil, tenemos un Brasil muy barato, porque el dólar ha subido mucho, porque hay mucha desconfianza sobre la política fiscal. Y en ese mundo de dólar fuerte, o en ese mundo que está barato en dólares, con un Brasil que está muy barato en dólares, solo nos ayuda una Argentina que se ha encarecido en dólares. Y Uruguay está francamente con problemas de competitividad muy significativos, que tienen un componente macroeconómico, que es que mientras el dólar tendió a subir en el mundo en los últimos años, en Uruguay más bien bajó, y tiene también un problema de una raíz de índole microeconómica. Uruguay es una economía muy cerrada al mundo, tenemos muchas regulaciones que restringen la competencia, tenemos muchas regulaciones que dificultan las importaciones. Y tenemos barreras no arancelarias a las importaciones y tenemos barreras arancelarias a las importaciones. Uruguay cobra una tasa consular de 5% a las mercaderías que provienen de fuera del Mercosur. Los productos terminados, los bienes de consumo que provienen de fuera del Mercosur pagan otro 18%. Y bueno, todo eso es un factor que inhibe el crecimiento económico. En los últimos 10 años Uruguay creció un poquito más de 1% promedio anual. Eso es muy poco. Y allí, a propósito de lo que hace a también este contexto que tú bien estás marcando, ¿cuáles son las cifras, ¿no? o los principales indicadores a los cuales hoy los empresarios quizás están un poco más atrás, ¿no? Digo, este es un año de negociación colectiva, también entran a pesar, ¿no? un poco más los números en cuanto a proyecciones, por ejemplo, de inflación, así como tú lo observas. En general, de las conversaciones que tenemos con muchos de nuestros clientes, hay una preocupación bastante extendida que tiene que ver con el crecimiento económico. Cuando tenemos más crecimiento económico, las empresas tenemos más capacidades para resolver nuestros problemas. Hoy decíamos, el Uruguay está caro en dólares. Cuando hablamos de que el Uruguay está caro en dólares, hablamos de que las empresas al final tienen costos altos. Es más fácil ir acomodando costos si uno crece y mejora la productividad que si no hay mucho crecimiento. Entonces el crecimiento es como una preocupación bastante extendida. Nosotros en Exante hacemos una encuesta de expectativas empresariales cada 6 meses. Uruguay es un país muy estable, eso es algo muy valorado por los empresarios. El gobierno que terminó con niveles muy altos de confianza, el clima de negocios era valorado muy positivamente, pero esa confianza y esa valoración positiva del clima de negocios no se estaba traduciendo en mucho más inversión. De hecho, el nivel de inversión de Uruguay de los últimos años ha sido bastante bajo si uno saca del medio la inversión de la planta UPM2 con el ferrocarril central. Un aspecto muy favorable en los últimos años fue que logramos revertir la caída del empleo que se observó en el periodo 2015-2019
y tuvimos un muy buen desempeño del empleo. Los empresarios se mostraron bastante proclives a contratar más. En Exante pensamos que esa recuperación del empleo está muy vinculada con la caída del salario real que ocurrió en los años de la pandemia, porque en nuestro diagnóstico, cuando terminó el boom de las materias primas allá por 2015, lo que nos pasó en la economía uruguaya es que los salarios reales siguieron subiendo como si ese boom no hubiese terminado. Y eso generó como un desfase muy grande entre los salarios y la productividad, y eso terminó erosionando el nivel de empleo. Salarios demasiado altos para el nivel de productividad. Siempre subrayo que es para el nivel de productividad porque los salarios promedios del Uruguay no son altos. Pero bueno, no son altos porque la productividad promedio del Uruguay tampoco es alta. Y con la caída del salario real que sí tuvimos en los años de la pandemia, esa ecuación cambió. Pero en el diagnóstico que tenemos en Exante, si miramos para los próximos 3, 4 años, en la medida que la economía no gane dinamismo, los espacios para que siga incrementándose el salario real sin afectar el nivel de empleo son notoriamente más acotados. Entonces, volviendo a tu pregunta, los empresarios miran mucho las perspectivas de crecimiento económico, están particularmente atentos en esta coyuntura de próxima negociación salarial con un nuevo gobierno a cómo van a ser las pautas salariales, que te diría esas son las dos preocupaciones de corto plazo. La de crecimiento es de corto y mediano plazo, la de los salarios, la de las pautas salariales es como preocupación para ahora, para lo que viene. Y siempre los empresarios están atentos a otras dos variables del entorno macroeconómico, que son las perspectivas de inflación. Llevamos ya un tiempo largo con la inflación dentro del rango meta. La designación del economista Guillermo Tolosa al frente del Banco Central es una muy buena señal, en el sentido de que es una señal que de algún modo nos sugiere que el nuevo gobierno va a cuidar el logro de reducción de inflación que tuvimos en los últimos 5 años. Y el otro punto que los empresarios miran ciertamente es la política fiscal. Estamos con un déficit fiscal elevado, 4,3% del PBI, y una cosa que a veces no se entiende mucho es que para las empresas, cuando hay una situación fiscal que no luce muy sostenible, se genera una incertidumbre de por dónde va a venir el ajuste y qué parte del ajuste le va a tocar a mi sector. Y entonces, en la medida que parte del ajuste puede recaer en mi sector, vía mayores impuestos o vía contracción del gasto público en un sector que le vende al Estado. Por ejemplo, infraestructura. Por ejemplo, cuando los empresarios ven números fiscales un poco malos, y bueno, eso es un factor que resiente la vocación de invertir. No mucho, pero resiente la vocación de invertir. Así que desde el entorno macro, crecimiento, salarios, inflación y déficit fiscal, en ese orden te diría son las preocupaciones de los empresarios. Y allí entiende que, por ejemplo, no es una propuesta explícita ya, pero se habla de la desindexación de los salarios. ¿Eso podría ser una buena medida, desindexar salarios? El Uruguay, como te decía, tiene un problema de competitividad importante, que tiene un origen microeconómico y un origen macro. El origen microeconómico se tiene que combatir con reformas. Uruguay tiene que tener una economía más abierta. El ministro Odone ha hablado de desempapelamiento. Creo que hay que realmente revisar el conjunto de normas que impiden que Uruguay sea un país más barato. Desregular. Y que impiden la competencia. Desregular o regular mejor, porque uno a veces habla de desregular y hay cosas que los economistas sabemos que hay que regular, pero que hay que regular bien. Claro. Entonces, desempapelamiento tiene una cuestión de levantar las regulaciones que son malas, digamos. Hay otras regulaciones que pueden ser buenas y pueden faltar buenas regulaciones todavía. Decía, hay que trabajar sobre la parte microeconómica de la competitividad y hay que trabajar sobre la parte macroeconómica de la competitividad. Y ahí hay muchas dificultades, porque no se trata de tener una política monetaria expansiva que haga subir el dólar y seamos más baratos, porque eso va a generar inflación. Entonces, la consistencia entre las políticas macroeconómicas tiene que ser mayor que lo que vimos en los últimos 10 años, seguramente. ¿Qué quiere decir esto de la consistencia? Parece algo medio técnico. El gasto público en pesos nominales tiene que crecer a un ritmo consistente con el objetivo de inflación. Y los salarios nominales tienen que
que subir a un ritmo consistente con el objetivo de inflación y con la capacidad, con el espacio de aumento genuino del salario real en Uruguay. Para poner un ejemplo, si vamos a apuntar a una inflación de 4% anual, que es un poquito abajo del centro del rango medio, la inflación de 2025 va a terminar en 5% más o menos. Puede terminar un poquito más arriba si el dólar vuelve a subir, pero pongamos que va a terminar en torno de 5%. Si el nuevo presidente del Banco Central, junto con el ministro de Economía, dijeran vamos a una inflación de 4% en los próximos 2 o 3 años, uno debería pensar que los salarios nominales tendrían que subir a razón de un 4, más un 1, más un 1,5, 5%. Los tenemos que desindexar. ¿Qué es desindexar? Es tratar de cortar la conexión automática de que si hay más inflación, ajustamos más los salarios. En nuestra opinión, sería deseable reducir esos mecanismos de indexación. No tenemos por qué pasar, digamos, ya hemos avanzado en el camino de la desindexación. Históricamente el Uruguay hacía ajustes por inflación cada 4 meses, cada 6, después fueron cada 6, después fueron cada 12. Ahora tenemos correctivos al final de los convenios o a los 24 meses. El próximo paso es extenderlos un poco más, o poner correctivos que no sean para todos los salarios, que sean para salarios más bajos, correctivos que no sean por el 100% de un desvío, pero ciertamente con una política fiscal bien coherente con el objetivo de inflación, aumentos salariales coherentes con el objetivo de inflación y lo que de verdad podemos pensar que puede subir el salario real, y algunos mecanismos de menor indexación de los salarios a la inflación, son todas cosas que van a ayudar a que la economía se desempeñe mejor, a que podamos recuperar competitividad, a que la economía pueda crecer más, a que pueda crecer el empleo, y si la economía crece más, también crecerán más los salarios reales. El ministro Done ha puesto varias veces sobre la mesa esa necesidad. Ojalá logre convencer al resto del equipo de gobierno y al presidente de que eso es muy conveniente hacerlo. Pablo, allí una de las preocupaciones justamente de los empresarios, y que tú bien marcabas, es que, bueno, justamente, digamos, en las negociaciones colectivas, los acuerdos que se generan no tienen en cuenta la realidad de las diferentes empresas, ¿no? Para hacerlo fácil en la explicación, sí, ¿no? Y los ajustes se realizan a un nivel macro que de repente no corresponden a lo que puede ser una cadena de supermercados con un supermercado quizás de una zona particular, de un barrio y demás. En eso también marcan alguna preocupación los empresarios, quizás en el entendido de que ¿pueden ver una luz al final del camino para que eso se pueda ajustar de mejor manera? Ese es un problema real y es un tema complejo, porque los intereses de las empresas no son convergentes necesariamente. Sabemos que en Uruguay tenemos un mecanismo de funcionamiento de las negociaciones colectivas que hace muy poquita distinción, casi ninguna, a las diferentes realidades de las empresas. No hay diferenciaciones por tamaño, no hay diferenciaciones por geografía. Las empresas más grandes y competitivas se sienten más confortables con ese modelo, porque de alguna manera saben que cuando aumentan los salarios, eso es algo que a las empresas les implica aumentos de costos eventualmente y les afecta la rentabilidad, pero saben que están en mejores condiciones competitivas que otras empresas para lidiar con ese problema. Las empresas más pequeñas ven como un problema por partida doble. Me aumentan mis costos y de algún modo se resiente mi competitividad con empresas más grandes. Desde el punto de vista del deber ser, de lo que deberíamos contemplar, probablemente es que tendríamos que pensar que las negociaciones colectivas establecieran algunas diferencias en función de geografías o en función de los tamaños de las empresas. Pero es un arma de doble filo, porque también si nosotros organizamos toda la negociación colectiva de un modo tal que las empresas más grandes o las empresas más dinámicas sean las que tengan que siempre pagar más salarios, vamos a estar quitándoles vocación de contratar más trabajadores. Y al final, en una economía que crece mucho y que crece sanamente, parte de lo que tiene que ocurrir es que las empresas más dinámicas terminen creciendo más, contratando más trabajadores, que se generen empleos de mejor calidad, de mejor remuneración, y que se pierdan empleos de peor remuneración. Entonces, si uno lo mira hoy, uno diría, tenemos demasiado poca distinción
entre realidades empresariales diferentes dentro de un mismo sector. Pero tampoco tendríamos que irnos a un extremo de tener prácticamente como una gran variedad de situaciones. Al final, lo que se negocia en los consejos de salarios tiene que tener una consistencia macroeconómica. Sería muy difícil establecer en cada empresa cuánto más puede pagar esta empresa y negociarlo, claro, y acordarlo, pero al final de lo que se trata acá es que lo que se negocia en un consejo de salarios tiene que tener una racionalidad macroeconómica. Tiene que estar más o menos bien para más o menos todo el mundo. Podemos tener un poquito de diferencias, pero de alguna manera no hay que pasarse de raya con eso. Porque si nos pasamos de raya con eso, vamos a inhibir el crecimiento económico. Parte del crecimiento económico es lo que un famoso economista del siglo XIX, Schumpeter, señaló, que es los procesos de destrucción creativa, que es en el crecimiento económico parte de lo que ocurre es que las empresas menos rentables, menos productivas, en algún momento pierden participación en el mercado, en algún momento cierran y otras nuevas florecen. Entonces tenemos que cuidarnos de que no nos vayamos a un lugar donde destruyamos completamente el proceso de destrucción creativa. Clarísimo, Pablo. Finalmente, ¿cómo observa este año que tiene muchos desafíos? Lo mencionábamos, negociaciones salariales, la puesta en marcha de una nueva administración. El empresario espera ciertos mensajes, por así decirlo, para establecer nuevos negocios, o el empresario uruguayo confía en esa credibilidad que tiene Uruguay a nivel país y no importa tanto un año particular como este? A ver, Uruguay es un país muy estable y los empresarios que están en Uruguay, ya sean uruguayos o extranjeros, saben que Uruguay es un país estable. En la encuesta de expectativas empresariales que hacemos en Exante, nuestra última medición fue antes de la segunda vuelta. Ajá. En general las expectativas de los empresarios eran de relativamente pocos cambios, pero de las conversaciones con nuestros clientes sí estamos observando un poco de atención a cómo será este nuevo gobierno. El Frente Amplio gobernó 15 años. No lo hizo mal, hubo mejores momentos, hubo peores momentos. No fueron gobiernos refundacionales, tampoco fue un gobierno refundacional el de Luis Lacalle Pou, pero es un hecho que este Frente Amplio que llega al gobierno llega con su historia de no haber sido refundacional y de haber tenido aciertos y desaciertos, pero tenemos como nuevos líderes emergentes, ¿no? El presidente Orsi, la vicepresidente Cose. Afortunadamente el presidente Orsi formó un equipo económico sumamente competente, pero de la conversación de nuestros clientes sí estamos observando un poquito de esto de, veamos cómo sigue este cuento. Bien. Bueno, economista Pablo Rosselli, que es socio director de Exante, muchas gracias por este análisis completo en el programa, y seguramente vamos a contar contigo en otra oportunidad, porque estos temas, son estables, pero no tanto, ¿no? Hay que prestar atención. Y estamos en un mundo que nos promete bastantes movimientos. Bien. Así que ha sido un placer estar este rato contigo. Muchas gracias por la invitación. Te invito en otra oportunidad porque ha sido un placer la charla. Seguro que sí. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos.
En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.